Hola, estás en Otro Boleto y te damos la más calurosa bienvenida. Somos Ivette y Rodrigo, una pareja que desde el día 1 hemos sido otro boleto donde quiera que estamos. por casi 2 décadas, Hemos crecido creando, experimentando divirtiéndonos. y desafiando lo que parece imposible, Este podcast lo diseñamos para personas como tú, que son, otro boleto. ¿cómo? Sí. Sí, buscan ir más allá, Investigan aman reflexionar. y no dejan de aprender. ¿Por qué? Porque quieren ser mejores cada día. Entonces, Prepárate para que analicemos juntos cientos de experiencias y temáticas, de vida personal laboral, y de emprendimiento con un estilo profundo y divertido. que te va a poner a pensar diferente, porque esto es Otro Boleto. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí de regreso, Rodrigo e Ivette y Rodrigo, su pareja favorita, Sí, claro. para platicar o continuar platicando lo que vimos. ¿Se acuerdan que estamos hablando del tema de 2020, que es la pandemia, cómo nos afectó en el episodio pasado? Y en este cubrimos y vamos a cubrir ciertas partes que queremos tocar con ustedes bajo una perspectiva de, primero, como del individuo, de la vida, de cómo lo vives como usuario, cómo lo vivimos todos, ¿no? De cierta forma. Sí, realmente cómo mejorar a raíz de esta pandemia, cómo sobrellevar mejor la pandemia. Y entonces nosotros tenemos algunas cosas que hemos observado, visto, copiado de otras personas que lo han hecho, de vivencias personales, que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida durante esta pandemia, ¿no? Que realmente en este episodio nos vamos a dedicar a verlo casi en su totalidad desde el punto de vista de mejora de la vida, ¿no? En un episodio que haremos posteriormente, el que sigue, hablaremos más en forma de lo que puedes arreglar en tu trabajo y de lo que puedes arreglar en tu emprendimiento, tu empresa o tu pequeño negocio, de acuerdo a lo que tú te dediques, ¿no? Y bueno, amigos, Ivette, ¿qué te parece? ¿Qué les parece si entramos a los 6 puntos que hemos preparado para ustedes para que puedan llevar una calidad de vida mejor de la que están llevando hasta ahorita con esta pandemia, ¿no? De alguna manera tener algunos consejos, algunas vivencias que hemos tenido nosotros que les pueden ayudar a mejorar su situación actual por la pandemia, como ya lo veníamos diciendo, ¿no? Como punto número 1, les hemos preparado y creemos que lo primero que tienes que hacer es aceptar la situación. Y para esto existe la famosa curva de la aceptación, ¿verdad? Y entonces sí, todo esto tiene sus lapsos. Esta herramienta es buenísima porque la podemos pensar y aplicar en todo momento que vivamos alguna situación de conflicto, de shock, de crisis. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la curva de la aceptación no es otra cosa más que visualizar que tenemos una crisis que en este caso pues fue la pandemia, ¿no? Uh-huh. La pandemia, los primeros contagios, la situación, el confinamiento y todo eso nos desató una crisis que, ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos una crisis? De lo que suceda. ¿No lo crees? Primero es, no lo creo, uh-huh, no quiero. La entrada es negarlo, ¿no? Decir, no es posible. Y eso pasa incluso hasta cuando recibes una mala noticia, ¿no? Sí. Lo primero que dices que es, no lo puedo creer, ¿no? Uh-huh. Cuando te llega la mala noticia. Entonces, pues pasas en primera de la crisis, de tu estabilidad, te bajas hacia la negación un poquito. Después de que está la negación y dices, no lo puedo creer, ¿qué sigue? Pues la etapa del enojo. Y en el enojo, ¿qué podemos vivir ahí? Pues podemos vivir el hecho de que porque sucedió, porque a mí, renegar de la situación, no puede ser, también que íbamos, ya que tenía el negocio del siglo en mis manos, ya que me empezaba a llevar bien con esa persona, toda esa parte del enojo, ¿no? Después del enojo, ¿qué sigue? Te deprimes. Sí, no, es la tragedia y te vas para abajo. Sí, emocionalmente estás, pero así, mal. Así es. Uh-huh. Y todos nos deprimimos de diferente manera, ¿no? Sí. Porque hay gente que se deprime encerrándose en su casa, hay gente que se deprime yendo incluso a fiestas a comprarse cosas, ¿no? A las tiendas, porque ves que hasta está el dicho ese de que se te quita lo triste comprándote algo, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezas a endeudarte. Y el chiste es que la depresión nos llega a todos de diferente forma, pero al final estamos deprimidos y esa es como quien dice la cresta hacia abajo de esa famosa curva de la aceptación. Para los que nos están viendo en video, pues es como que el tocar fondo de todo, ¿no? Sí. Primero no lo creo, me lo niego, luego después me enojo y luego después me deprimo. Y ahí es donde está el fondo.
Ujú. Y ¿sabes qué pasa, Ivette? Mucha gente no sale de eso. Se queda en ese punto de depresión y pasan años y años y años y años. Claro, hay crisis más fuertes, unas más fuertes que las otras, ¿no? Por ejemplo, lo de la vida de unas personas muy queridas o algunas situaciones más fuertes, pero mucha gente se queda en la parte de la depresión y la verdad es que puede pasar años y estar ahí. Pero aquí lo que nosotros proponemos es que entre más rápido salgas de la depresión y llegues y crezcas a un punto de aceptación donde ya estás aceptando la situación que te está pasando, pues de entrada el punto de la aceptación es el punto de mejora y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Tú tienes por ahí comentarios de muchas personas de la cuestión psicológica, ¿no? Que cuando tú aceptas que tienes un problema, aceptas que vas a ir a ver a un psiquiatra, por ejemplo, o a un psicólogo y solucionas tu problema, pero el problema está en la aceptación. Entonces, de la crisis a la aceptación, pues lo que te ayuda a salir rápido del problema, pues es el tiempo que te tardas. Ujú. Entre más corto haces esa distancia de tiempo, pues vas a mejorar más rápido, porque ya lo estás aceptando. Y ese es el principal punto de partida para mejorar, ¿no? Entonces, como punto número 1, diría yo, hay que aceptar la situación que estamos viviendo y entender que así es y que no podemos realmente hacer demasiado, ¿no? Eso precisamente nos lleva al punto número 2 o el siguiente punto en cuanto a el poder aceptar la nueva situación. Y todo parte, este se llama el círculo del control, donde tenemos que ubicar que en la vida hay cosas que pasan. Y que de hecho lo decíamos en el episodio pasado, que decía mi jefa, decía en inglés, shit happens, eso quiere decir pues es que cómo lo puedo traducir sin que se diga tan grosero. Las fregaderas suceden. Algo así. Algo así. Entonces esas cosas pasan. Nadie te pregunta si querías, si no querías, si nadie te tomó tu opinión. Simplemente pasa. Llega la tormenta y ande. Es más, nacer estaba fuera de tu control. Porque tú no dijiste yo quiero nacer, ¿verdad? Entonces, a los que se están viendo, pues hay un círculo amarillo y me gusta ponerlo así en amarillo, que chillón. Para que se vea que todo lo que va a estar aquí adentro de este círculo son cosas que pasan que tú no tienes ningún control. De hecho, es bien importante esta herramienta en la vida, en nuestro día a día, porque, por ejemplo, ahorita lo estamos aplicando a lo de la pandemia, pero puedes aplicarlo para cualquier otra situación que te pase, ya sea en el trabajo, en tu casa, como sea, pero que digas, híjole, me pasó esto. Entonces, en vez de estar ahí enojado y viendo y que no, y que, o sea, es que eso ya pasó, o sea, pasó, ¿estaba en tu control o no? No, pues no, o sea, fue algo que yo no decidí. Entonces, en ese momento te quitas ese costal de encima y lo pasas al círculo de lo que está fuera de tu control. Aquí podemos meter millones de cosas como las que ya vimos en el capítulo anterior de todo lo que nos ha pasado, lo que hemos tenido que soportar con todo esto de la pandemia, que si empezó en China, que si empezó antes, que si no sé qué, que si... Todas esas cosas pasaron fuera de nuestro territorio, ¿me explico? O sea, de todo lo que nosotros podíamos o no hacer. Entonces, una vez que tengas claro que muchas de las cosas que nos pasan, como en este caso ahorita lo de la pandemia, está fuera de tu control, entonces ya puedes quitarte una carga de encima y dejar sufriendo y hacer aparecer en el centro tu círculo de tu verdadero control, que es un círculo verde. A mí el verde me gusta mucho porque significa... El verde es vida. Es vida y aparte es un semáforo verde de órale, vámonos, adelante. Arranque. Lo que sí puede controlar, usted puede controlar su actitud, puedes controlar tu emoción, puedes controlar lo que piensas o no piensas, lo que dices, no dices. Aquí es donde ya entra un poquito también parte del tema de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la parte amarilla, las cosas que pasan en lo amarillo, pues no son tu responsabilidad, pero lo que pasa en el verde sí. Entonces hay que ubicar muy bien qué cosas son de las que sí podemos ser responsables o las que sí podemos controlar. Por ejemplo, ahorita te llueve, es un súper chubasco. ¿Y qué puedes hacer al respecto para no mojarte? ¿Sí me explico? O sea, no puedes detener la lluvia, eso, bueno, a veces ni los meteorólogos pueden pues ni adelantarse, ¿no? Ni la detienen tampoco. Y también predicen mal. Bueno, sí, también. Checas el clima a las 2, dice que no va a llover y a las 3 dice que sí. Pero a las 2:05 ya parece que va a llover. Pero bueno, esas cosas tampoco las controlas. Entonces, chin, decía que no iba a llover, ya estaba yo bien lista con mis zapatitos y mis taconcitos y resulta que ya no puedo ir como yo quería con mi vestidito y todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues de entrada hay que ponerse un pantaloncito, a lo mejor hay que abrigarse, depende de la época del año. Y aparte, pensar en que si vas a caminar mucho por la calle, necesitas llevarte unas botas para el agua, ¿no? Por ejemplo, son cosas muy sencillas de pensar,
y hasta ridículas, pero sí pasan. Entonces, ¿para qué te enojas? Para que, no, es que no, ¿cómo es posible? Mira, yo tenía este plan. Pues sí, pero ya pasó, o sea, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿A quién le mandamos la queja o qué? O sea, ya pasó. Entonces tú tienes que hacer un análisis de la responsabilidad que tienes y que sí puedes controlar y adelante. ¿Por qué? Porque nada nos deja estar, ahora sí que como con la música del violincito quejándonos y llorando, porque ni arreglamos nada, perdemos tiempo y nada más nos merma energía. Digo, sí es cierto que hay que dejar salir la emoción, si la sientes hay que dejarla salir, pero llega un momento en el que ya, hay que secarnos las lágrimas y salir adelante, porque la vida, el mundo sigue girando, sigue amaneciendo, anocheciendo, y nosotros tenemos que dar nuestra parte también, es la verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos o pasar al lado positivo. Hay que aceptar la nueva realidad. Hasta existe el dicho de al mal tiempo, buena cara. Entonces, pues sí, hizo mal tiempo, pues buena cara. O sea, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces, hay que reflexionar dónde estoy, qué puedo hacer. Por eso hablábamos de la curva primero, porque sí tienes que tener un momento en el que tienes que pasar del punto de al punto de la aceptación. Te echas toda tu resbaladilla y todo, pero hay que volver a emerger en la aceptación. Hay que tocar fondo, como dicen vulgarmente a veces. Sí, claro. Para algunos ha sido a lo mejor más fácil o llevadero, para otros ha sido más difícil, pero todos pasamos por ahí, la verdad es que así es. O sea, hay que reflexionar, hay que buscar soluciones prácticas a los problemas, pero por ejemplo con el home office, las clases en línea, todo eso que es lo que todo el mundo nos está abrumando ahorita, bueno, son soluciones que hay que buscar, pensar cómo le podemos dar la vuelta para que las cosas fluyan mejor. Hay que pensar con innovación, de alguna forma, cosas que le hayan funcionado a los demás y darle el giro a esa actitud mental que traemos a veces negativa, ¿no? Que eso es lo principal que nos detiene al hacer las cosas o al sobrellevar las situaciones, ¿no? Sobre todo identificar exactamente eso, o sea, si sabes que hay un punto que te dolió de todo este cambio. Por ejemplo, hay mucha gente que le está costando mucho trabajo toda la onda del distanciamiento social, de que no puedes estar visitando a las personas o que no puedes estar yendo a la oficina a tener pues el ambiente de oficina que luego resulta muy, muy placentero, ¿no? Estar ahí entre... Divertido, etc. Es un escape incluso a veces. Sí. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? O sea, yo estaba esperando todo el año para la convención, ¿no? O visitar a mi amiga, o el cumpleaños de fulana, o la boda, hombre, era para este año y lo tuvo que posponer, híjole. Ya tanto que se había puesto a dieta, ya estaba todo, pero sí lista para el vestido y que no pudo. O sea, sí pasan cosas. Sí pasan cosas. Pero hay que partir del punto donde hay cosas que no puedes tú controlar y sí tienes que accionar. No, y no quiero sonar que hacemos mucho hincapié en eso, pero el punto de partida es el entender que no puedes hacer nada. Y dentro de tu mundo, que sí puedes hacer, y créeme que encontramos siempre cosas que nos satisfacen y nos llenan, a pesar del círculo amarillo fuera que está de todo lo que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar, encuentras cosas bien padres, y hay ejemplos de mucha gente que incluso conocemos, que hemos encontrado cosas dentro de la pandemia que nos han servido, nos han gustado, que no conocíamos si no hubiera sido por consecuencia de esto que estamos viviendo. Claro, porque también hay cosas positivas que pasan dentro de este rollo. Lo que pasa es que ahorita estamos enfocados en que, ay no, me cambió la vida, me cambiaron las situaciones, y estamos molestos, enojados, ansiosos, pero pues al final de cuentas hay que aprender a darle la vuelta, ¿no? Y eso es lo que nos lleva al punto número 3. Exactamente. El punto número 3 es de ubicación y concientización. Hay de alguna forma que entender que no es la primera vez que algo así sucede, que ya han pasado otras cosas y que al final de todo esto creo que es la mejor época para poder sobrellevar algo así. Y para eso tenemos un video que ahorita te vamos a poner y después de verlo lo platicamos. Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Y tú estás vivo, con 20 años. Cuando tienes 29, sobrevives a alguna crisis económica que empezó pues con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Y ocasionó pues inflación, desempleo, hambre. Cuando tienes 33, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 36, dan un golpe de estado en tu país, comienza la Guerra Civil Española. Y cuando tienes 39 termina, pero cuando tienes 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y termina cuando tienes 45.
con un saldo de 60 millones de muertos en el Holocausto, mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52, comienza la guerra de Corea. Cuando tienes 64, comienza la guerra de Vietnam. Y termina cuando tienes 75. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen ni la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades de un nuevo mundo, en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas tienen que quedarse en casa, confinada. Pero tienen electricidad, teléfono, internet, comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existiría en otros tiempos. Sin embargo, la humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias y nunca perdió la alegría de vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas para entrar en los supermercados. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros. Vamos a agradecer tú y yo que estamos vivos y que haremos todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. ¿Vale? Vale. Esto es anónimo. Pues este video es un video que nos encontramos precisamente hace unos días navegando por las redes de un actor español que se llama David Muro, y la verdad se me hizo muy atinado lo que dijo. Es una forma de ubicar algo parecido, pero en el tiempo pasado. Y cómo lo vivieron otras generaciones, pues en este caso nuestros bisabuelos o abuelos. Yo tuve un bisabuelo que nació en 1911, o sea, él le podría haber aplicado bastante todo eso que cuenta David Muro en su video. Pues espérate, mi abuelo nació en el siglo pasado, nació en el año 1890 y algo. O sea, ni siquiera sé bien qué año nació, pero sé que es el año del siglo pasado, bueno, antepasado, en este caso siglo antepasado, fíjate qué raro sería eso. Porque él me decía cuando yo estaba chico, no, es que yo soy del siglo pasado, y a mí se me hacía así como que... ¡Órale! No manches. Y él vivió en Nueva York y vivió pues muchas cosas de las que platicó aquí en el video David Muro, ¿no? De toda la recesión en Estados Unidos. Mi abuelo estaba en Nueva York, era el epicentro de la recesión, donde no había trabajo, no había nada. Incluso pues vivió la Primera Guerra Mundial estando en Estados Unidos. Él ya estaba ahí, se fue muy chico de Europa, él era europeo, se fue muy chico a Estados Unidos, y pues vivió bastantes cosas de estas que acabamos de ver en el video. Entonces realmente es cuando concientizas y dices, oye, pues como que nosotros es la primera cosa crítica que pasamos, y esas personas, ¿qué tantas cosas no pasaron? No, claro, es que la vida no es la misma la que tenemos hoy que incluso, por ejemplo, hace 9, 10 años, que ahorita vamos a platicar esas pequeñas diferencias que dices, ay, bueno, ¿qué tanto? No, es que los cambios que hemos vivido han sido, pero a pasos agigantados. Y ahorita está pues, hablando del video de que nos encontramos, pues está hablando de los años, o prácticamente el siglo pasado, desde 1900 y todas las cosas que pasaron históricas que afectaron a tantas personas de nuestro pasado. Por ejemplo, nosotros es la primera ocasión que vimos algo así, pero por los niños de la Primera Guerra Mundial, donde aquí los que nos están viendo un video, se puede ver una foto de cómo les decían que se tenían que guarecer en caso de un bombardeo. Nadie de los que estamos escuchando este podcast, yo creo, hemos vivido una situación donde en la escuela te enseñaban a guarecerte de un bombardeo, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente... pues como está la situación actual, hasta parece medio sencillo todo eso que estamos viviendo contra las generaciones anteriores, ¿no? Y ya no nomás nos vayamos a esto, sino por ejemplo, pues, todo lo que hemos cambiado, como tú decías hace rato, hace 10 años acá, también ha habido cambios importantes, ¿no? Como por ejemplo la tecnología, ¿no? No, sí, con eso tenemos un gran cambio en la humanidad. Y que ahorita los que vivimos en esta época no nos podemos ni imaginar, o sea, bueno, algunos sí, ¿no? Pero la mayoría no se imagina lo que vivieron las personas de antes y cuál era su normalidad, porque ahorita nosotros estamos viviendo una nueva normalidad y que se nos hace así como sacada de película, pero realmente hay gente que vivió esto y cosas más raras y que era su normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Diferente, por ejemplo, muy diferente a aquellas épocas, incluso hasta hace 10 años, 11, es la tecnología. Los sistemas de comunicación que en la antigüedad había o no había,
Son unos cambios impresionantes y que nos ayudan mucho a sobrellevar esto adelante. mucho. Sí, pero claro. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, ¿no? Que tanto hablamos, los smartphones, pues todavía hace unos años eso no, pues, no sé cómo se llamaba smartphone, no sé cómo, pero no eran así como los vemos hoy. Pues de hecho, pues es el acceso a la información, ¿no? El acceso a saber cómo cuidarte y todo eso. No me quiero imaginar la situación de una pandemia, por ejemplo, la gripe española, de lo que hablábamos de los años 20 del siglo pasado. Cómo se propagaba el uso de cubrebocas, toda esa propaganda de decir cuídate, no salgas de casa. Imagínate el gobierno cómo le podía hacer para propagar esa información. Sí. Ahora, con la tecnología, a veces no nos enteramos. Imagínate en aquella época. Ahora, los smartphones, pues está a la mano de todo el mundo en informarte, cuidarte, saber qué está sucediendo. En una comparativa con hace 100 años, pues es un abismo de diferencia. Es mucho más llevadero ahora, ¿no? Claro. Las redes sociales, pues han hecho una gran labor, digo así, también tienen su punto negativo, ¿verdad? Que hay mucha fake news, como le dicen, o sea, fake news, perdón, falsas noticias. Y pues bueno, es también, ¿no? Pero las redes sociales han hecho que nos podamos comunicar de otra forma un poco más cercana. Y de hecho, pues de alguna manera sustituyen la falta de acercamiento físico, ¿no? Bien que mal puedes tratar con personas electrónicamente, pero pues te alivianan la vida, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos así nueva? Por ejemplo, estas aplicaciones para pedir comida y servicios y todo, Uber. Sí, mensajería, súper. La velocidad del streaming también es algo que eso antes no existía. Ya no hables de hace 100 años, por supuesto que no, Pero pues hace 10 años. Pues imagínate, que vamos a tener una pandemia de este tipo sin streaming, ya te hubieras sacado hasta las revistas de tu casa 10 veces, ¿no? Porque sí, claro. ¿Cómo te divertirías o te detienes en tu tiempo libre? ¿Cómo? Hoy en día, pues tienes un tiempo libre que vas a un streaming, algo, te conectas, ves, incluso a la televisión, si no quieres usar el streaming, pero tienes medios para divertirte o pasar el tiempo. Y antes, pues era pícate los ojos o lee lo mismo o lee el periódico 20 veces, ¿no? Porque ¿qué más había que hacer en ese sentido? Entonces es más llevadera la vida hoy, a pesar de todo. Y algo que es fundamental son las compras en línea. Ahorita que las cosas empezaron a desabastecerse porque pues con la pandemia todo se paró, las líneas de producción, las importaciones, exportaciones, todo se vio muy afectado. Entonces tú ibas al súper y veías anaqueles vacíos, ¿no? De hecho todavía se están viendo. Entonces cuando ves todo así, dices, ¿y ahora qué hago? Entonces muchos, y además otras veces tuvieron que cerrar por horarios y demás. O no quieres salir simplemente. Y no quieres salir porque está la cuestión del contagio, entonces ¿qué haces? En línea. Existe una opción que se llama e-commerce y entonces compro en línea, ¿no? Eso es algo que no era pensable hace unos años, pero hace unos poquitos de años. Sí. Que también te hace más llevadera la situación a pesar de todo lo que estamos viviendo, entonces... Pues ahorita tú haces un pedido, ya sea por teléfono o en línea, a la farmacia. Claro. O al súper que está cerca. Te pides tu comida aquí al restaurante de 2 cuadras y llega alguien en moto y te la deja. ¿Qué? Hay sus asegúnes, como diría yo, que vamos a ver en otro episodio tal vez en algún momento, pero digo, al final cumplen la necesidad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué otra cosa había diferente, por ejemplo? Los sistemas de distribución, ¿no? Pedías algo a Europa y ¿cuál era el medio de transporte para llegar a América? Pues barco y con 1000 transbordos y eran barcos de vapor aún, la lentitud que conllevaba, los sistemas de importación de aquella época. Hoy puedes pedir algo a China y está en 15 días aquí. Sí. Muy diferente. Entonces, ¿y tú directamente? Existen traductores simultáneos, ya ni siquiera tienes que estarte preocupando demasiado por aprender el idioma. O chino, o mandarín. Sí. Entonces, para acabar pronto en este sentido, lo que queremos comunicarles con este punto es que no es la primera vez que sucede algo así. En la historia de la humanidad ha sucedido muchas veces. Y que a pesar de la situación que estamos viviendo ahorita, es mucho más llevadera la situación viviéndola con la tecnología que sin ella. Entonces, de entrada, estás no sé cuánto número de veces mejor que como estaríamos si no existiera la parte tecnológica. Imagínate vivir todo esto sin esa parte de tecnología. Entonces, de entrada, punto a nuestro favor, como dirían. Claro. No estamos en la misma situación, pero para nada de esa persona que nació en 1900.
a la que nació ahorita, ¿no? Claro. Ese es lo que yo opino. Sí, así es. De hecho, está en cuestión médica también. O sea, ha avanzado mucho la tecnología, el avance médico, y no era la misma su esperanza de vida de esa persona que la de nosotros. Y el desarrollo de vacunas, que conlleva. No existió realmente una vacuna contra la gripe española, y ahorita estamos ya viviendo unos intentos, casi realidad, de una vacuna contra el COVID, que si funciona o no funciona, pues eso lo veremos, pero de que hay un avance, y eso se lo debemos a la tecnología también. Y rapidísimo el avance. Así es, tecnología y conocimiento, ¿no? Actual. Entonces, es muy diferente, yo pienso eso. Pero la verdad, no nos quejemos, aceptemos la realidad y avancemos en ese sentido, porque gracias a la tecnología hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Bueno, punto número 4, venciendo el miedo. Y más que vencer el miedo, yo te diría conquistar el miedo, como dijo Nelson Mandela por ahí en alguna ocasión. Sí. ¿No? Y para hablar de esto, pues de alguna manera me gustaría decirte que para poder trabajar en vencer el miedo, hay que entender primero que tenemos una vieja forma de hacer las cosas y una nueva forma de hacer las cosas, que va muy ligado a lo que hemos platicado anteriormente. Entonces, cuando tú estás haciendo las cosas a la vieja manera, pues tienes una expertise, una experiencia de cómo hacer las cosas, tienes una costumbre, tienes una forma de trabajarlas, entonces estás en tu zona de dominio. Las circunstancias de la vida te llevan a cambiar ese nuevo camino. En esta circunstancia, pues nos están obligando a cambiar ese nuevo camino. ¿Y qué pasa con ese nuevo camino? Que te da miedo. Te da miedo emprender algo, te da miedo ser diferente, te da miedo no aplicar lo que estabas aplicando, te da miedo cambiar el giro a tu negocio, te da miedo cambiar el giro a tu vida. ¿Estás de acuerdo? Y ese miedo, pues te paraliza y no te deja avanzar. Porque el miedo realmente paraliza. Y el miedo pues no se puede quitar, como bien dijo Nelson Mandela, que ahorita nos vamos a platicar más a fondo de las palabras textuales que él dijo, pero el miedo no se erradica, el miedo se conquista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el miedo va a seguir ahí presente en tu mente, porque vas a tener miedo por tus familiares, vas a tener miedo por ti, vas a tener miedo por el futuro económico, vas a tener miedo porque pueda morir a alguien, incluso que se pueda contagiar. Y eso pues es un miedo que va a estar ahí presente, pero entonces lo que tienes que hacer es conquistar tu miedo, como te vengo platicando en Nelson Mandela, ¿no? Que él dijo que aprendió que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre el miedo. Un hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Y fíjate qué palabras tan poderosas, porque nosotros creemos que el valiente es ese que dice, mira, ni miedo tiene, o no nos referimos así con las personas. Y no, realmente el valiente es el que tiene miedo y logra conquistar ese miedo y de alguna manera arrinconarlo en un pedacito de su cerebro, trabajar con ese miedo, incluso a veces hasta tomarlo como motor para poder salir y conquistar ese miedo. Como punto esencial es, ya sabemos que tenemos miedo, porque todos tenemos miedo. El que diga que no tiene miedo, pues o de plano está perdido o nos está mintiendo, ¿no? Pero sí lo tenemos, entonces lo que hay que hacer es conquistar ese miedo, ¿no? Y nosotros lo hemos visto incluso en bastantes o muchas acciones, ¿no? Y para esto tenemos un momento de película. Así es. Un momento de película que es muy ligero. Que por cierto es otro boleto. Claro. Esa película y sus secuelas son otro boleto. Y sus secuelas. Y yo pensé que iba a decir y sus secuaces. Bueno. Aquí tenemos un momento de película y todos conocemos esta película, ¿no? Volver al futuro es una película de mis favoritas. Yo tenía 15 años cuando salió y la verdad es que sí me cambió un poquito el mundo porque me hizo ver la perspectiva de lo que pudiera haber sido y cómo realmente las pequeñas acciones que nosotros tomamos en la vida tienen repercusión. Nada más que en esta película podemos ver lo que sucede si no lo hubiéramos hecho y pudiéramos ver lo que sucede si lo hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, aquí hay una escena que a mí me gusta mucho y me gusta jugar con ella, que es, el papá de Marty, George McFly, históricamente había sido una persona dejada, ¿no? Dejada de las situaciones, incluso estaba tímida, inseguro. Y Biff Tannen, que era el chico bully de la escuela. El chico malo. Con su bola de secuaces, para hablar en términos peliculescos. Pues había de alguna manera abusado de él toda la vida y había
lo había bulleado, como normalmente, coloquialmente decimos, y hasta la vida mayor, ¿no? Porque en la película vemos cómo Marty llega a la casa y Biff está realmente hasta pegándole a su papá en la cabeza, ¿no? A George McFly, que hasta le dice, anybody come, así como diciéndole, tienes cabeza hueca, ¿o qué? Hay alguien ahí. Hay alguien ahí, existe, ¿eh? O sea, toda la vida encerándole el carro o Sí. lavándosela, yo no me acuerdo, pero el tema es que lo tenía de No, sí. arrastrar. Ujú. ¿Por qué? Porque él nunca había podido conquistar su miedo de enfrentarse a él. ¿Qué sucede dentro de la película? Pues que ya sabemos que Marty se va al pasado, viaja en el tiempo, llega la época cuando se conocen sus papás, y llega la noche aquella donde incluso él toca la guitarra, si se acuerdan, el baile de graduación, donde él tiene que hacer que sus papás se reencuentren, porque él ya había cometido el error de que su mamá se enamorara de él, entonces tenía que arreglar ese pequeño problema. Y entonces llega una escena donde él supuestamente tiene que abrir la puerta del carro, se baja Marty, su hijo, y le dice que por qué está besando a su mamá, o sea, a Lorraine. Y los que han visto la película, pues obviamente entienden más, los que no vean esta escena que es muy buena. Es muy buena película, Ajá. véanla, de verdad, se van a divertir mucho. Y entonces él llega pensando que adentro está el que es su hijo, que no sabe, que está ya puesto de acuerdo, abre la puerta y resulta que es Biff, tratando de abusar de la que le gusta, de la chica que le gusta, que después se convierte en su esposa. Entonces llega, se le enfrenta sin querer, sin saber, y el otro se baja y lo empieza a bullear nuevamente y empieza a abusar nuevamente de él. Pero llega un punto ahí donde George McFly dice, o se arma de valor y vence su miedo, empuña su mano. ¿Y qué pasa cuando empuña su mano? Conquista ese miedo y le da un golpe en la cara a Que Biff, lo noquea. tan fuerte Ujú. que lo noquea. Ujú. Y esa es una representación muy clara de conquista del miedo. Él tenía miedo. Lo que pasa es que llegó el momento que la situación lo llevó a eso. Realmente ni siquiera fue algo pensado, fue algo del alma, pues, que le salió ya del coraje, de la situación, que se atrevió a golpearlo y se dio cuenta que pasando esa parte de vencer el miedo, de conquistar el miedo, la vida mejoró. Porque nosotros en la película podemos ver cómo es la vida de George McFly en el futuro después de que esta situación de vida anterior cambia, ¿no? Ujú. Y esto es una película donde podemos ver que nuestras acciones de valentía tuvieron una repercusión positiva. En la vida no podemos ver esto. Eso es lo que haces y lo que no haces, pues no puedes saber si estuvo bien o estuvo mal, y por eso nunca hay que arrepentirse de lo que hiciste o no. Pero lo que sí te digo es que en situaciones críticas como estas, pues lo que tienes que hacer es vender tu miedo, empuñar tu mano y darle el trancazo para poder salir adelante, ¿no? Esa es otra de las partes fundamentales que yo considero que hay que hacer. Conquista ese miedo, porque si no, te paralizas todo el tiempo. Sí, pues te la pasas ahí guarecido sin hacer nada, pero la vida sigue corriendo. Y por ahí veíamos una reflexión, Rodrigo, platicábamos que, dada la cuestión que estamos viviendo, mientras más tiempo te tardes en salir de tu zona de, pues no sé si llamarle de confort, porque no estamos muy confortables, De abrumamiento. pero como de estar de que, híjole, déjame esperar a que pase la tormenta Ujú. y luego salgo. Y hay otras personas que ya andan viendo la manera de sortearse la tormenta. Andan buscando formas, andan buscando paraguas, andan buscando barquitos, andan buscando a ver cómo, pero ya están avanzando. Y tú estás ahí atejonado, esperando a ver si pasa la tormenta pronto, te estás quedando atrás. Y hay cosas que van a seguir su curso y tú no te mueves. Entonces es no, con permiso, o sea, tengo que vencer el miedo, bueno, tengo que conquistar el miedo, como dices, y ver cómo le hago. Uno es capaz de hacer muchas cosas Sí. que luego no sabe que las puede lograr hasta que las haces. Hasta que ya estás en el ajo dices, órale, no sabía que podía hacer esto. O sea, hasta que no te queda otra opción. Hasta por ahí dice una frase que ser fuerte, cuando ser fuerte es tu única opción, es cuando ya, Sí. ¿no? Te das cuenta que sí puedes. Pero el chiste es que te animes a ir a ese punto. O sea, es de salir y, ok, yo puedo, vamos. Sí, aceptando las cosas y sabiendo que hay que ser valiente, conquistándose el miedo. Créeme que ya tienes yo creo que el 60 de éxito, yo creo. Pues la verdad es un porcentaje muy, muy alto y haces, como tú bien dijiste, cosas que no creías que serías capaz de hacer. Y pues nos vamos al punto número 5, que son las acciones prácticas que podemos hacer. Ya vimos toda la parte inspiracional, de alguna forma teórica, vámonos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para vivir mejor en esta época de pandemia y tal vez incluso la de post-pandemia? Porque es probable que la superemos pronto como humanidad con las vacunas y todo, pero al final nos van a quedar
cosas que vivir nuevas, porque la pandemia hubo un antes y va a haber un después. Y pues nosotros pensamos en poner unos ejemplos, no son los únicos, ni todos, pero sí son los ejemplos como muy representativos de lo que estamos viviendo la mayoría. Y los pusimos en un formato de reto y qué solución pensamos que podríamos aplicar. Ya considerando lo que vimos anteriormente, de la curva, del círculo, de todo lo que tenemos que vencer de miedo y demás, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí pensamos en el primer punto, por ejemplo, un reto que tenemos ahorita muchos, son los niños en la casa. ¿Por qué? Porque no están yendo a las escuelas, todos sabemos que cerraron las puertas, están atendiendo clases en línea, y entonces, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Pues, de entrada, yo te sugiero que veas, ahora sí que lo veas desde la otra perspectiva, pero yo te pregunto, ¿cuándo te hubieras imaginado tú que ibas a tener la posibilidad de ver a tu hijo asistiendo a su salón de clases y tú poder estar ahí al lado viendo todo? Digo, tampoco lo vas a hacer todo el tiempo porque tienes que trabajar, pero tienes la posibilidad en algún momento, en algún receso de tu trabajo, ir a darte una asomada a su cuarto, a ver qué está haciendo, cómo está conviviendo con sus compañeritos, si está nervioso, qué le está pasando, sus reacciones, ver, porque para él también fue todo un cambio, o sea, de estar yendo a un salón de clases, ahora está enfrente de una computadora, en su cuarto, pues para él también ha sido todo un shock, ¿no? Para los niños. Así es. También en este punto, pues puedes aprovechar, o cuando veas tenido la oportunidad, de realmente jugar un ratito con ellos. Eso no se podía, era impensable. Si tú estás trabajando en la casa, dedícale un poquito de tu tiempo a tus hijos, incluso cuando estás haciendo un trabajo de oficina, ¿no? No estás tan pegado a la oficina, no tienes esos tiempos de traslado, no te vas a las 8 de la mañana y llegas a las 9 de la noche, entonces tienes oportunidad de disfrutar realmente a tus hijos, jugar con ellos, enseñarles cosas, interactuar, conocerlos, preguntarles, desarrollarlos tú directamente en muchos aspectos, porque por la escuela da el aprendizaje, pero la cultura se la das tú en tu casa a tus hijos y tienes la gran oportunidad de pasar un poquito más de tiempo con ellos, que luego se hacen latosos y que ya no puedes con el ruido, lo que gustes y moleste. Pero realmente si te pones un poquito creativo, sí puedes entablar una comunicación con ellos y tener una mejor calidad de vida para ti y para los niños, y aparte de todo, pues conocerlos, que eso es, yo creo que es el talón de Aquiles de muchos papás en la modernidad, porque el trabajo te va llevando, ¿no? De alguna manera. Y ahorita tienes la oportunidad de pasar tiempo con ellos, que es lo que querías antes de la pandemia. Sí, lo que la mayoría queremos, ¿no? Ay, desearía tener más tiempo, pero pues llega el fin de semana y lo único que quieres es estar casi que acostado y sin moverte, pero realmente los niños demandan su tiempo. Entonces, todos nos vamos a acordar de este año. Sí. Pero los niños lo van a recordar todavía más por lo que significó para ellos, que no pudieron salir, que no pudieron ir a sus fiestas, que pasó su cumpleaños y estaban solos ahí con el pastel o ahí con una computadora enfrente. Y mis amiguitos, o sea, ¿cómo le explicas, no? Sí, no hay amiguitos, no hay payaso, no hay nada. Se van a acordar muchísimo de eso. Entonces, ¿cómo puedes revertir tú? O sea, aquí la cosa es que pienses desde el otro punto de vista. ¿Cómo puedes revertir tú ante el niño que está viviendo todo eso para que tenga un recuerdo positivo? Pues entonces convive más con él, hazle fiestas, juega con él. Normalmente no estamos jugando con ellos porque estamos ocupados y ellos quieren jugar con nosotros. Entonces es como, eso es algo que puedes hacer en ese reto. Piensa en que el día de mañana le preguntes a tus hijos cómo fue la pandemia y que no te respondan que estuvo muy feo. Que te respondan, estuvo muy padre porque jugamos, estuvimos juntos, vimos la tele, jugaste videojuegos conmigo, papá, y todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente hazlas o ten las acciones para con ellos que hagan que ellos opinen que estuvo divertido esta época de pandemia. Bueno, por ejemplo, otro reto, home office. Me mandaron a la casa a trabajar y ya te has quejado, pero sí amargamente, que sí estoy trabajando más tiempo, que sí ya estoy cansado de estar todo el día. Que si la silla no es la adecuada. Sí, entonces, ¿cómo le podemos hacer para darle el giro? ¿Cómo puedo ver eso diferente y cómo puedo sacarle lo positivo a esa situación? Pues bueno, de entrada, pues lo que ya platicamos. Puedes disponer dentro del tiempo de trabajo un pequeño tiempo para tu casa, para comer en familia, para hacer ejercicios de estiramiento, como tenemos en la imagen que está viendo en video. Claro. Son cosas que no podrías haber hecho realmente
si estuvieras en una oficina. Es Eso que de igual y de comer a tu hecho te casa es haces una impensable, rutina, por ejemplo, esos cada una rutina de estiramientos ejercicio. son súper importantes Claro. para la espalda y todo. Normalmente pues en una oficina no lo haces porque no es todo ajetreado. No, y además te están viendo todos, ¿no? Y así como que no te encanta. Pero si Y ahorita el loco estás ahí está en tu casa y estás haciendo la cuestión o situación de que estás aquí y dices, bueno, es que ahorita nadie me está viendo, y si implemento una rutinita de estirarme, y capaz que cuando regreses a tu oficina te encuentras con que más de uno está haciendo lo mismo. Y no sé si lo puedan hacer ahí enfrente de sus computadoras, es que nada te quita, son como 2 minutitos que empiezas a hacer estiramientos y todo para ayudar a tu columna. Pero yo casi estoy seguro que piernas. no lo hacen porque pues te ven la gente, ¿no? Entonces como que te cohíbe un poquito. Casi estoy seguro que es por eso, pero bueno. Entonces aquí nadie te ve. Es que eso es parte de otro episodio, que hay que hablar de, bueno, ¿por qué nos importa tanto lo que piensen los demás? Tú haz lo que a ti te haga bien. Uh-huh. Y ya si el otro opina o misa, pues es su problema. Al final, ahorita aplica mucho que si alguien, por ejemplo, te ve haciendo eso ya que regresas a la oficina, tus estiramientos, que te digan, órale, ¿tú qué onda? Vale. Pues qué. ¿De cuál fumaste? Aprendí a cuidarme en la pandemia, ¿tú crees? O sea, digo, y si de plano te van a ver con ojos de qué le pasa a este loco, pues entonces sales al baño y en el baño te estiras. O sea, ¿qué problema? Digo, suponiendo que fuera muy, muy, muy fuerte la cuestión de crítica, ¿no? Pero el chiste es crear un hábito, ¿no? De hecho, crea el hábito de que cuando estás en el home office, pues ya tienes el hábito de hacer tus ejercicios con las piernas, las trombosis de las piernas, los estiramientos, que así no tienes la silla adecuada, bueno, pues te vas a tener que estirar doble vez, pero bueno, es... Si no se sácale hace muy algo para atrás porque sí productivo se a cae eso. uno, ¿verdad? Pero la idea es hacer algo positivo Vaya, y sacar algo positivo. depende de la negativo, ¿no? Claro. Si es estas así reclinables, sí. Bueno, Claro. ya, ¿qué otro reto tenemos? ¿Qué otro reto tenemos? Pues es un reto de mantenerte en forma, güey, porque pues no vas a ningún lado, no caminas, no estás realmente bastante estacionado en tus 4, 6, 12 metros, a menos que vivas en una mansión donde tengas pista para correr y toda la cosa, pero realmente no hay caminata, no hay activación física, ir al súper es tu máximo ejercicio, Sí. y pues tienes la gran oportunidad a esa situación de hacer lo que nunca habías hecho, ir al gimnasio, busca tutoriales, cómprate unas pesitas, un tapete de yoga. Hay mucha información gratuita de cómo hacer ejercicios en casa. Pero montones de videos en YouTube y Y si donde no, quieras. pregúntale a un amigo que más o menos lo interija. O sea, hay mucha forma, pero mantente y a lo mejor hasta te puedes poner mejor de cómo estabas antes de la pandemia. Hasta una caminadita, hombre, a la manzana. Se puede. Bueno, yo le digo a la manzana, pero es a la cuadra, no sé cómo le digan. Al bloque. Sí. Exacto, o sea, al vecindario. De hecho, hace rato dijo atejonado, dije, esa es una palabra muy mexicana. Oigan, lo que pasa es que, como les dije desde la presentación, yo crecí en varias provincias y entonces en cada lugar se dice de diferentes formas. ¿De dónde viene el atejonado? ¿De estar bajo la teja o qué? ¿Una teja, un techito? Yo creo que sí. O como un tejón ahí metido. Ándale, yo creo más bien. Bueno, atejonado, hay que buscarlo. Nuevo término. Así los dejamos. Sí. Pero sí, es que hablando coloquialmente, pues sí es atejonado. Ya ves. Bueno, haz ejercicio, dale la vuelta al bloque, la cuadra, la manzana, la calle, como le quieras llamar, el sector de tu casa, con tu cubrebocas y todo, pero dale, camínale, ya no corras, camínale, trota un pedacito, regrésate. Si tienes perro, aprovecha, saca a pasear al perro, pero actívate un poquito. Sí, y hay unos tips bien buenos, pero eso ya va a ser tema de otro episodio porque si no se va a hacer bien largo, pero les aviso así rápido. Por ejemplo, en la caminada, yo implementé, porque yo no era muy de caminar, yo era más como de correr y me iba a un parque bien padre, pero ya no hemos podido ir al parque, lo cerraron y todo. Entonces estoy caminando. ¿Y qué hago para que se me haga súper interesante? Y de hecho hasta me paro rapidito para seguir caminando todos los días, que pongo mis audiolibros. Sí. No saben Es como ir a leer. maravilla, es como ir a leer. Entonces mientras sigues moviéndote Y estás aprendiendo algo. y estás aprendiendo algo, está padrísimo. Digo, no sé si les lata, pero a mí se me hace una súper idea y desde entonces yo creo que ya no voy a dejar eso. No, yo tampoco. No, está padrísimo. Bueno, de hecho ahí tenemos un ejemplo, rapidísimo, lo tocamos, de un amigo que tenemos, que él nadaba, iba a una alberca pues de paga o pública, pero al final iba a Era su ejercicio. era su ejercicio, y nadaba. Pues le cerraron la alberca y ¿qué creen que hizo? Empezó a correr. Esa es la manera de darle la vuelta a la situación. Entonces empezó a correr, se va temprano, muy temprano para no encontrarse nadie en la calle ni nada.
y le das la vuelta a sus manzanas repetitivamente, le vale gorro, corre, y cada vez corre más rápido y cada vez está mejor y está súper motivado y ya se inscribió en una carrera virtual y ¿sabes qué? Lo más importante, ¿qué mensaje le estás mandando a tus hijos, a tu esposa, a tus familiares? De que puedes romper ese paradigma y decir, pues no puedo nadar, pero ahora puedo correr. Ahora puedo hacer pesas en mi casa. O sea, siempre hay una forma de solucionar las cosas y le mandas un mensaje a la gente, decir, no importa lo que esté pasando, siempre hay algo que puedes hacer diferente para sobrellevar la situación de mejor forma. Ese es el mensaje realmente que mandas con eso, ¿no? ¿Qué otro reto más tenemos, Yuri? Bueno, pues el que tenemos más tiempo en casa. Y dices, oye, ¿qué hago? Ya me aburrió el celular, ya vi series, ya next. O sea, dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? No me gusta leer, que yo te recomendaría que si leyeras es muy bueno, pero si no te gusta, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Esa es la pregunta. ¿Qué hago? ¿Me pico los ojos o qué? Entonces, no, hay opciones de aprender algo nuevo. Eso es algo que yo siempre recomiendo, que yo disfruto mucho, que es mantenerse aprendiendo. Nosotros no vamos a poder conocer y saber todo lo que hay en esta vida y en este mundo porque, pues, nuestro campo es muy pequeño como para poder experimentar nuestro espacio de todo. tiempo es muy pequeño para poder experimentar todo. Sí, no, entonces trata de aprender lo más que puedas de donde puedas. Entonces vas a estar más tiempo en casa, bueno, pues como ya decíamos ahorita con el ejercicio, métete en un tutorial de, por ejemplo, si te gusta comida diferente, que incluso ahora los restaurantes también cerraron y están restringidos y todo, bueno, pues ¿por qué no te investigas algo que te guste? Y dices, oye, pues a mí me gustan los postres, pues me voy a poner a investigar cómo hacer un postre y hago un postrecito. Hay unos tutoriales que casi en 2 minutos o en 3 sacas por ejemplo, yo vi recientemente uno de un pie. Hasta en TikTok, como de 1 minuto te dicen, te dan sí, una receta. De microondas. Sí. O sea, pones ahí tu harinita, tu huevito, no sé qué, lo metes al micro 3 minutos y ya sale el muffin en una taza. O sea, así. Pues yo creo que a mí se me quema también ese. O sea, te lo juro que hay cosas súper sencillas que se pueden hacer y puede uno aprender y te topas con cada cosa. O sea, no nada más estar ahí sentado 4 horas en el celular viendo nada. ¿Sí me explico? O sea, trata de construir para ti, para que te quede algo. A lo mejor en esta pandemia sacas unas 3, 4 recetas que ya en tus próximos años, ya que estemos en la normalidad o que volvamos a la normalidad, dices, ¿sabes qué? Déjame hago mis quequitos de microondas, de la taza que vi cuando andábamos en el coronavirus. Y te queda una receta ya para siempre. O sea, de repente llegan tus hijos y papá, me haces mis quequitos cuando aprendiste a hacer quequitos, pues órale. Y sabes que ahorita estás hablando de cosas que a lo mejor dices, me busco cosas que quiero hacer o que he querido hacer y que nunca he hecho. Pero también hay que ser un poquito disruptivo. A veces ponte a hacer cosas que ni siquiera te imaginabas que te iban a gustar. Y ¿por qué no? Por ejemplo, nunca he hecho un pastel. ¿Y qué pasa si lo hago, no? Por ejemplo, digo, además contarlo, pero nosotros cuando habíamos hecho algo de coctelería, nunca. ¿Y ahora qué creen que ando haciendo? Investigando recetas de coctelería, ya tengo mis shakers, mis hielitos, mis botellas ahí por ahí. Y ahora no te invento cócteles. Bueno, sí. No te los invento porque todavía no llego a ese punto, pero ya estoy sacándolos y que si los mezclo y que si la cantidad. Y luego después hasta les arreglo. No, eso no sirve, debe llevar más alcohol. No, o más leche, lo que sea, ¿no? Pero yo no sabía realmente que me iba a gustar en esta pandemia hacer coctelitos de tomar digestivos, por ejemplo. Y eso es algo que descubrí gracias a esto, a que te andas medio picando los ojos a veces y dices, bueno, ¿qué hago? ¿No? Sí, pues claro, investígale y nútrete y comparte, porque también esa es otra, hay que compartir con otros nos pueden compartir otras cosas y vamos construyendo. ¿Qué otros retos tenemos que consideramos así como los más importantes, Rodrigo? ¿Te acuerdas? Bueno, pues otro reto que tenemos es el desafío económico, así lo quise yo de alguna manera llamar. El golpe al bolsillo. El golpe al bolsillo, porque quieras o no, si tú tienes un trabajo estable, yo conozco varios que les han dicho, trabajas el 70% del tiempo y te vamos a pagar el 70% del salario. Si tú eres de los afortunados que tu economía no ha cambiado, pues qué bueno, sigue gastando. Pero los que sí les ha cambiado la economía y se ha desacelerado sus negocios, sus empresas, la economía familiar en general, pues el desafío ahorita es económico también. Y para el desafío económico, pues hay que aprender y desarrollar nuevas formas de ahorrar, ¿no? Hay que revisar los gastos, los planes de tu teléfono celular, de alguna forma ver dónde están los picos de tus gastos para poder reducirlos sin eliminarlos y ahorrar. Si tú acostumbras gastar
en restaurantes, por ejemplo, aquí también estamos gastando en restaurantes, es un gran ahorro. Bueno, ese dinero hay que ahorrarlo y guardarlo porque sí puede existir un momento de incertidumbre en un futuro. Por ejemplo, ahorita no es buen momento para meterte en un crédito de algo, por ejemplo. Un crédito con intereses, a menos de que sea sin intereses, ¿no? Que pues esos casi no hay. Pero si es un crédito con intereses, llámese que vas, pides un dinero, vas, compras un auto, vas y metes una tarjeta de crédito, aunque lo difieras a meses sin intereses, te estás comprometiendo a un dinero que todavía no tienes, no has generado, y en el caso de los intereses, pues estás ya de alguna manera calculando un interés sobre algo que no tienes y que incluso se puede reducir. Entonces es bien peligroso que entres en una luz de déficit económico, y entonces la pandemia se convierte mucho más complicada cuando tienes un problema económico, porque cuando tienes una solvencia como que la puedes llevar en forma, ¿no? Y yo como recomendación te diría, apunta todos tus gastos. Lo que nosotros estamos haciendo es, en mi caso, apunto todos los gastos, que me gasto, aunque te vaya a llegar el estado de cuenta, de la tarjeta. Yo llego, tengo un archivito donde igual después se los compartimos, donde voy apuntando que los 230 pesos de aquí, que los 1200 del súper, para que cuando llegue el estado de cuenta no sea una sorpresa. Que yo ya sepa antes de que me llegue el estado de cuenta que yo ya no puedo gastarme eso porque no voy a poder pagarlo. Y aunque lo gaste, se va a quedar estacionado en una cuenta revolvente de tarjeta de crédito, que pues es lo peor que puedes hacer, ¿no? Tener cuenta revolvente en tarjeta de crédito en esta pandemia, porque todos sabemos que los CATs y los intereses están en el mínimo, en el 70%, 60%, o sea, hasta tarjetas del 125, 130%, como no voy a decir los nombres porque pues no debemos, pero hay tarjetas departamentales de tiendas de autoservicios o de clubes de descuento que te están cobrando el 125, 130% de CAT o de intereses. Pues ¿cómo vas a pagar eso? Si te gastas 100 y no la pagas, vas a pagar 225 pesos por cada 100. Pues no te metas en eso. Eso es lo primordial en esta pandemia. No créditos y aprender a administrar lo que nosotros llamamos vulgarmente las vacas flacas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahorro y no gastar en créditos. Pues esos son los retos con sus soluciones posibles que nosotros pensamos. Claro que hay muchas más soluciones y muchos más retos, pero se trata de tener un enfoque de, bueno, esto es lo que vivo, ¿cómo le puedo dar la vuelta? ¿Cómo puedo sacar algo positivo de ahí? Esa es la idea. Y bueno, para terminar, de los puntos que les queremos compartir, es el punto número 6 de todo esto, es cómo ayudamos a otros, cómo podemos convertirnos en héroes sin capa. Pues aparte de todos los problemas que estoy viviendo y que ya aprendí cómo darle la vuelta y cómo ser positivo, bueno, ¿y cómo le hago para ayudar a otros que no están a lo mejor en la misma situación favorable, si lo podemos llamar así, que yo? ¿Cómo le hacemos? Entonces, bueno, definitivamente hay que estar conscientes de que hay gente que la está pasando más mal que uno. Al final es, pues así es la vida. O sea, hay unas personas que están mejor que nosotros y hay personas que están peor que nosotros. ¿Por qué? Porque algunos ya han vivido incluso la pandemia ya directamente, en carne propia, familiar, en carne propia, lo que ha significado. Hay gente que le quedan secuelas, hay gente que no, pero en fin, hay cosas que han pasado que sí han afectado a varias personas. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo les podemos ayudar? Entonces hay que saber que, pues de entrada como individuos que somos, podemos aportar, como les decía al principio, energía o cosas positivas, o podemos estar en negativo. Entonces la propuesta es estar en la onda positiva y ayudar en la medida de lo posible. ¿Cómo podemos ayudar? Por ejemplo, ahorita estamos pasando mucho tiempo en redes, en el internet. De entrada, yo aconsejaría muchísimo que no compartas las falsas noticias, o que se le conoce comúnmente como investiga un poquito antes de compartirlo. A lo mejor no tienes tiempo de investigar y todo, pero yo diría, si no puedes investigar el origen de esto que te acaba de llegar, porque hay muchas cosas que circulan por ejemplo, por WhatsApp, circulan audios así de que, no, y entonces, y la conspiración y tal. Mira, no sabemos ni de dónde viene eso, quién lo mandó, quién lo fabricó y si es cierto o no, pero ahí anda uno, compartir con todos. O sea, ¿por qué? A lo mejor a ti se te hizo como, déjame lo comparto, qué padre, o no qué padre, sino que todos sepan, pero resulta que lo que estás compartiendo es falso y llegaste a causarle una preocupación muy grande a alguien que le llegó, que sí se quedó traumado. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Mejor primero investiga. Yo normalmente cuando me llegan cosas así medio extrañas, lo que hago es buscarlas en internet
y ver qué hay. Incluso me encontré en el transcurso de esta pandemia noticias que decían, anda circulando por WhatsApp un audio de, no me acuerdo qué cosa era, que es falso, por favor no difundas. Dije, mira, aquí está. Entonces le mandé a quien me lo compartió, mira nada más para que veas que lo que estabas compartiendo es falso, ten cuidado. Ah, perdón. Pues sí, y es muy fácil lo de las fake news. ¿Cuántas veces nos ha llegado la famosa esquela de Chabelo? O sea, Lo único que hay que hacer y en no todo se ha caso es muerto. ponte a ver si los principales medios de comunicación certificados, que se conocen como medios oficiales, lo están comentando, diciendo, Sí, no. es probable que haya una verdad, y además hay que fijarse en cómo lo redactan, porque hay veces que redactan cosas que no son hechos, sino como que son posibles cosas que pasarían o que podría suceder, entonces pues no, realmente no están hablando Es de nada más un pasado. jalador de nota o de clics, como diría. Entonces, bueno, abusados con eso. Bueno, pues ya propiamente ayudando a las personas, todos tenemos una persona que vende algo, que le está emprendiendo algo, que está inscrito en una de esas multiniveles o de ventas por catálogo, todo eso, que la situación le ha complicado la vida y que anda haciendo todo lo posible por vender, llámese WhatsApp, llámese Facebook, pero que está haciendo lo posible por vender porque no tiene salario fijo. Entonces, de entrada yo te diría, comparte sus publicaciones. Sí. Por favor, no te cuesta, comparte sus publicaciones. Créeme que esa persona la está pasando realmente complicada y difícil. Y la única manera que ella puede tener una penetración de mercado con gente que le pueda llegar a gustar su producto es la difusión viral, lo famoso viral que se conoce, de la gente, de amigos, conocidos y la gente que anda compartiendo sus publicaciones, hasta el famoso puntito mintotero, ese que le llaman, de poner el puntito en un comentario, etiquetar a personas de tus amigos que crees que les pueda ayudar el servicio que está dando tu amigo o conocido, porque viéndolo de otro lado, para que esta persona pudiera hacerse viral o que llegara a los clientes necesarios, tendría que meterle dinero en las publicaciones. Sí. Y eso también cuesta. Sale caro, claro. Sale caro. Y no hay dinero que alcance en esta situación de los emprendedores. Hay una guerra de precios de bajar y bajar y bajar, donde las utilidades ya se han bajado, pues ya no te alcanza ni siquiera para meterle los 500, 600, 700 pesos a un Facebook, por ejemplo, para que se te haga viral. Tienes que andar buscando la manera de que se haga viral orgánicamente, como vulgarmente le decimos. Entonces ayuda a esas personas a que se haga viral su publicación, ¿no? Sí, porque de hecho los algoritmos de Facebook, que digo, esa es harina otro costal y luego lo comentaremos con más calmita, pero para explicarle a las personas que de alguna forma dicen, bueno, ¿en qué le puede ayudar que yo le comente o que yo le ponga un punto? Muchísimo. No tienes idea de cuánto, porque los algoritmos funcionan en base a la popularidad de las publicaciones y Facebook denomina popular a una publicación dependiendo de cuántos comentarios, cuántas reacciones tuvo. Incluso le toma más valor a los corazoncitos y a las caritas que siguen en vez que el puro pulgarcito, por ejemplo. Entonces, la idea es que si tú comentas ahí o le generas un puntito, una reacción o lo compartes, el algoritmo de Facebook luego lo capta como que es relevante y entonces se lo pone más al principio a todas las personas que anden navegando en la red y se enteran y lo ven más. Entonces esa es la idea, o sea, que tú ayudes a que esa publicación suba. De hecho, algunos se han dado cuenta y ponen, por favor comenten para que no se pierda la publicación. Es por eso. Y se mantiene arriba. Es una cuestión de hacer una conciencia. Si estuvieras viendo un meme o algo chistoso, ahí estarías compartiendo luego. Pero está tu prima o tu compañera de trabajo vendiendo algo de su catálogo o vendiendo unos panquecitos que está haciendo para la temporada y te los saltas. Entonces dices, híjole. Y eso es tema de otro episodio que vamos a tocar ahorita, de cómo nosotros mismos somos los que menos le damos difusión a las cosas de nuestros amigos, parientes, ¿te fijas? No los apoyamos realmente, los apoya más otra gente que nosotros mismos a veces a nuestros conocidos, parientes y todo, como que nos da pena o no sé, no queremos mostrar debilidad, algo, no sé, empatía, pero no hay empatía, no nos importa, y son nuestros conocidos y a veces hasta nuestros familiares, y son a los que menos apoyamos. Y eso ni cuesta dinero, ¿eh? No. Ahí andas navegando, nada te cuesta. Así que es propuesta, en serio, reto, ayuda a tus conocidos que están emprendiendo, porque aparte en esta cuestión de crisis salieron muchos más. Y en esta pandemia se vale. Digo, a lo mejor antes pensábamos en no llenarle a la demás gente las cosas, sus famosos timeline de cosas que no le interesan. Aquí se vale, porque sí estamos en una situación muy diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente.
Otro punto es, trata de inspirar a otros. Si tú ya tienes algo que te funcionó, inspira a otros, comunícales a otros, ayúdalos a superar esto mejor. Algunos lo superamos mejor que otros y siempre nosotros conocemos a alguien que está un poquito rezagado en la aceptación de la situación y tiene problemas que tú puedes a lo mejor ayudarle. Inspira a otros y esto va muy ligado a que también ayudes a otras personas, ¿no? Como ahorita tenemos el caso de los viejitos, de regalarles una videollamada a tus papás cuando ellos viven en otra casa, no te ven, regálale una videollamada, ayúdalos a comprar sus cosas, a pedir las cosas en internet, a dar de alta las bancas electrónicas, cosas que nosotros vemos cotidianamente tan sencillas, pero que las personas mayores no lo ven tan sencillo. Les da miedo realmente interactuar con eso y no asumas que ellos pueden hacerlo tan fácil como tú o tan intuitivamente como tú, porque esa es una forma de pensar más moderna, más reciente y no tiene nada que ver con la capacidad intelectual, no, tiene que ver con el tiempo. La verdad es que tiene que ver con la generación, el tiempo en el que vivieron ellos y el tiempo que estamos viviendo nosotros. Incluso gente de nuestra edad tiene problemas para comunicarse electrónicamente y tiene problemas para hacer compras y todo, porque asumimos que las personas mayores van a poder hacerlo tan sencillo como nosotros. Dedícales tiempo y ponles buena cara, porque hay que ayudarles, de verdad, hoy más que nunca hay que ayudarles a protegerlos. Simplemente el manejo de la pantalla multitouch, ¿Sí? O touchscreen, como la conocemos, que la tocamos, y un niño de 3 años, de hecho, estaba con una computadora, ¿con qué le enseñamos? Un teléfono viejo, algo, y le empezó a hacer así, y pues... A nuestro sobrino. No corría. Le enseñamos una computadora, un teléfono viejo, no sé qué, y él insistía en darle con la mano, Siguiente, pero pues ¿no? obviamente no iba a hacer caso porque nada touch. Ajá. Entonces, pero él así como que... Pero bueno, el punto es que un niño de 2, 3 años ya te maneja la pantalla touch como si nada, y una persona mayor de la tercera edad, el touch yo los he visto, tocan el icono que quieren tocar y ¿sabes qué hacen? Patinan el touch. Es que esperan encontrar una tecla, ¿no? Esperan encontrar un hardware. Lo tocan de hecho súper fuerte, le hacen así, así súper fuerte, ¿sí? y lo patinan. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que es nada más un toque y muy preciso. Esos son pequeños detallitos que hacen que dices, pero ay, o sea, qué fácil es. No, es que para una persona mayor manejar una pantalla touch comparado con lo que ellos manejamos, o sea, venimos de la máquina de escribir. Sí. Venimos de las computadoras que tenían toda su pantallota aquí completa que parecía tele vieja y las teclas así como con gran profundidad. Venimos de cosas muy rudimentarias, entonces estar manejando cosas así tan delicaditas donde nada más es un toquecito y te aparece otra pantalla acá y tienes que adivinar que acá hay más menú aunque no lo veas, o sea, esas cosas no son fáciles. Y además, insisto, no es cuestión de inteligencia, es cuestión generacional. Es así, a nosotros nos va a pasar ese tipo de cosas cuando tengamos una edad mayor, vas a ver que vamos a tener cosas que no vamos a comprender ni entender, y es cuestión generacional, no porque seamos tontos. Y ya para terminar, el siguiente punto, pues es dona tus artículos que no uses. Siempre tenemos cosas que no vamos a usar, que las estamos guardando para cuando adelgace, que las estamos guardando para cuando engorde, que el muñequito de peluche del sobrino de los 5 años, sácalo, dónalo. Hay instituciones, escuelas, albergues, en donde tú puedes llevar todo este tipo de cosas, te las van a aceptar de muy buena manera, ayudas a alguien, tú te quitas todo ese amontonadero que tienes en tu casa y a la misma vez estás ayudando. Es época de ayudar, de dar lo que puedas a la gente que realmente la está pasando mal en esta situación. Pues bueno, eso es todo por este episodio. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Esperamos que les haya gustado y que les haya dejado algo positivo que implementar para lo que nos resta de vivir esta situación que a todos nos afectó, pero tratar de encontrar el lado positivo. Les recordamos que nos pueden buscar en nuestra página otroboletopodcast.com. Suscríbanse, allí tenemos el cajoncito para que metas tu correo y te llegue la notificación cuando ya esté listo el episodio siguiente para que no te pierdas ninguno. Estamos en tu plataforma favorita, la que te gusta escuchar, ahí nos vas a encontrar con Otro Boleto Podcast. Acuérdate de nuestro logo azul con amarillito, como el que está acá arriba. Y también nos puedes encontrar en nuestras redes, estamos en YouTube como Otro Boleto Podcast, ahí acuérdate de suscribirte, nos echas una manita y la te campanita de suscribes. notificación. Sí, suscríbete con la campanita de notificación para que te avise también cuando esté el video disponible de nuestro episodio, ahí te va a avisar en cuanto ya esté subido y te va a sonar, ¿va? Y también estamos en Twitter como @otroboletopod.
En Instagram estamos como @otroboletopodcast. En Facebook nos encuentras también como Otro Boleto Podcast, también así con sus espacios, el nombre completo. Y pues allí nos vemos. Por favor, mándanos tus comentarios, tus dudas. Si quieres que tratemos algún tema en especial, mándanos tu sugerencia, con mucho gusto la recibimos. Se trata de apoyarnos entre todos, ya sabes. Nos despedimos con mucho gusto aquí, Rodrigo, Elbet, y nos vemos en el siguiente episodio.